llamadas del Señor. Para iniciar, como dice el título, ¿verdad? El principio de un avivamiento. Voy a hablar un poquito qué había sucedido antes de llegar a esta parte donde se empezó a predicar el evangelio en Samaria. Quiero recordar el capítulo 7 del libro de Hechos, ¿verdad? Cuando ya ellos habían sido llenos del Espíritu Santo. En el capítulo 7 hablamos de que ya varios, no solamente los discípulos, estaban ya Esteban predicando el evangelio. Amén. Pero había otro joven en la escena en ese momento. Ese otro joven era Saulo. Que Saulo en aquel tiempo, ¿verdad? También era celoso. Era un fariseo que quería hacer cumplir las leyes de Dios, pero a su manera. Y él no conocía de Dios. Amén. Vemos cómo cuando Esteban empieza a predicar y a llevar la palabra del Señor a través de Saulo, ¿verdad? Él es golpeado con piedras, es apedreado por estar predicando el evangelio. Gracias a Dios, aquí en Panamá hasta ahora no he escuchado a nadie que se le ha apedreado. Amén. Allá a Esteban murió. Pero dice que cuando él estaba a punto de morir, él miró al cielo. Y el rostro de Esteban no estaba triste ni estaba llorando. Esteban se veía gozoso y feliz a pesar de que estaba siendo apedreado. Amén. Pero había un joven que era Saulo al lado, quien consentía la muerte de Esteban. Vemos cómo la iglesia fue perseguida cuando aquellos empezaron a salir a predicar la palabra del Señor en el nombre poderoso de Jesús. Aquí en el versículo 4 del libro de Hechos, vemos, dice la palabra de Dios, miren que ya el Señor le había dicho que ellos tenían que, como fueron todos llenos del poder del Espíritu Santo, los 120 en aquel tiempo, incluyendo los 12 discípulos, el Señor les dijo que fueran a llevar la palabra, fueran a predicar el evangelio a Judea, a Samaria y hasta el fin del mundo. Amén. Pero en ese momento en que estaban siendo perseguidos por Saulo, los discípulos se quedaron en Jerusalén. Dice la palabra de Dios, aleluya. Dice la palabra de Dios en el versículo 8, y Saulo consentía su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Miren, los 12 se quedaron en Samaria. Aquellos a quien Dios le había dicho que fueran a llevar su palabra. Amén, a llevar esas buenas nuevas de salvación. Así estamos nosotros en este tiempo. Una y otra vez se nos dice salgan. Una y otra vez dice hablen. Una y otra vez nos dice testifiquen lo que Dios ha hecho en su vida. Aleluya, nosotros tenemos esa misma promesa. Nosotros también tenemos ya el Espíritu Santo de Dios. Por cuanto hemos creído, el Espíritu Santo está dentro de nosotros. Amén. Aleluya. Dice su palabra allí, ¿verdad? Pero hubo un joven. Felipe no era de los 12. Felipe fue escogido como uno de los diáconos. En el capítulo 7 nos habla de que él fue escogido como diácono, ¿verdad? Y que era un hombre lleno del poder del Espíritu Santo. Y Felipe, con la persecución, sale. Amén. Sale y empieza a hablar del Señor, empieza a hablar de Cristo, empieza a testificar lo que había sucedido y de las buenas nuevas de salvación del Señor Jesucristo. ¿Qué sucede con Felipe? Felipe estaba lleno del poder del Espíritu Santo. Felipe obedeció a la palabra que había dicho Dios allí cuando fueron llenos del poder del Espíritu Santo. ¿Qué hace Felipe? Felipe empieza a huir. A veces yo me quedo pensando, yo decía, Señor, nosotros ahora mismo en otros países hay persecución. Pero nosotros en Panamá no tenemos persecución, pero nosotros tenemos una pandemia que nos impide
¿verdad? Pero en medio de esa pandemia nosotros podemos hacer muchas cosas, llevar el evangelio de la buena nueva de salvación a otras vidas. Dice que Felipe, lleno del poder del Espíritu, sale por Judea y llegó a Samaria. Recordemos, hermano, que los samaritanos y los judíos no se llevaban, por cuanto los judíos decían que los samaritanos no se alineaban a la fe de ellos. No guardaban su costumbre, no guardaban sus leyes como ellos. Recuerden también cuando Jesús vio a la samaritana en el pozo. La samaritana le dijo: ¿y tú, judío, me pides agua a mí? Porque no se llevaban. Pero cuando Dios tiene un propósito y te llama con un objetivo, ¿verdad? Con un propósito, Dios prepara a la persona. Dice que Felipe estaba lleno del Espíritu Santo de Dios. Felipe no era un discípulo, pero era un hombre lleno de la palabra de Dios. Y era un hombre en obediencia. Salió, ¿verdad? Por lo que Jesús le había dicho en aquel tiempo. Ahí vemos también en la palabra de Dios, el Señor nos dice, Felipe se fue, pero cuando llegó a Samaria dice que Dios había preparado el corazón de los samaritanos. A veces nosotros no queremos salir a tocar esa puerta porque, ay, ese es católico. No voy a salir a esta puerta porque ese lugar es área roja. Miren, Felipe va para allá donde los samaritanos, donde los enemigos de los judíos. Porque ellos caminaban y se iban lejos, esquivando para no pasar por esa ciudad. Gloria al Señor. Felipe desciende a la ciudad de Samaria, pero no hablaba de él, pero no hablaba de otras cosas, él hablaba de Cristo. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer en este tiempo. ¿Qué Cristo hizo en mi vida? ¿Qué Cristo está haciendo en mi familia? Mire que estamos aquí sentados en este momento porque Él se ha complacido. Porque hay millones y millones de personas que no están ya en este mundo. Y tenemos que ser agradecidos. Dice que la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe. Porque Dios prepara los corazones. Amén. Cuando usted va a salir a llevar la palabra de Dios, cuando usted va a salir a testificar lo que Dios ha hecho en su vida, usted debe de orar, pidiéndole al Señor, ¿verdad?, que prepare los corazones. No le tenga miedo, no, que sea área roja. No, que aquí había COVID y usted no puede ir. No, hermano, ore y pídale al Señor que vaya con usted en el nombre de Jesús. Dice que ellos escuchaban atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales. Mire, cuando usted se dispone a buscar de Dios, cuando usted se dispone a orar y cuando usted le dice, Señor, úseme. Pero hay que buscar y hay que leer y hay que saber qué uno va a llevar a la persona. El Señor le va a dar ese poder. Porque Felipe dice que hacía señales. Aleluya, mira lo que Felipe hacía, era un diácono nada más. Dice que porque muchos tenían espíritu inmundo, salían estos espíritus dando grandes voces. Echaba fuera los demonios que veían en la persona, ¿verdad? Sanaba a los paralíticos y los cojos, y me imagino que otras enfermedades también eran sanados. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios estaba respaldando el ministerio de Felipe. Un joven que se decidió a obedecer la palabra del Señor. Amén. En el nombre poderoso de Jesús. Gloria a Dios. Dice que en aquella ciudad había gran gozo. En aquella ciudad. Hermana, cuando yo entro aquí, yo me gozo. Cuando entro por esa puerta, yo llego gozosa. Yo no puedo llegar triste. Yo llego contenta. Antes yo decía que la humildad era ponerme lo más, pero no. Cuando yo estaba en el mundo, yo me iba para un lugar, una fiesta, yo llevaba lo mejor, me compraba lo mejor.
¿Por qué no para mi Dios en este tiempo? Él nos suple todas las cosas en el nombre de Jesús. Y así cuando usted me ven allí, yo me voy en la alabanza y me voy. No es que me recuerdo del mundo, no. Es que yo le tengo que alabar y le tengo que adorar al que me tiene con vida. Aquel que me sacó de las tinieblas la luz admirable. A Él es que yo le vengo a adorar y a alabar. Amén, en el nombre poderoso de Jesús. Dice que así que había gran gozo en la ciudad. Hermano, cuando usted llega a la casa de Dios, gócese, olvídese de los problemas, olvídese de las necesidades, olvídese si cuando usted regresa no tiene nada que comer. Ahora, en este tiempo que ya están quitando los bonos, hay muchos llorando. Pero ¿a quién tenemos en el cielo? ¿A quién tenemos? Al Rey de Reyes, al Señor de Señores, que dijo que a sus hijos nada le faltaría. Pero hay que buscarle, amén, en el nombre de Jesús. Miren que dice en el versículo 9, pero todo iba bien hasta allí. Felipe iba contento, la gente se estaba convirtiendo, la gente estaba escuchando, los enfermos estaban siendo sanados. Pero en el versículo 9 nos dice, pero siempre que llevamos la palabra de Dios, algo se va a interponer, algo va a suceder, amén. Dice, pero había un hombre llamado Simón que ejercía la magia en aquella ciudad, que había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por alguien grande. Este Simón estaba en Samaria. Recuerde que los samaritanos no conocían a Jesús. Amén. Él estaba ahí en Samaria haciendo de las suyas. Gloria a Dios. Él se interpuso cuando vio a Felipe. Ya creo que ya él se le había quitado el poder de hacer esas cosas que él hacía, ¿verdad? Dice el versículo 10. Y a este oían atentamente todos los samaritanos. Cuando uno no conoce de Dios, cuando uno no lee la palabra de Dios, amados hermanos, ¿verdad? Usted no sabe ni qué es lo que le están diciendo y usted empieza a creer. Dice que todos le prestaban atención a Felipe. Desde el más pequeño, imagínense eso, hasta el más grande, todos estaban atentos, escuchando las mentiras de Felipe, de Simón, perdón, escuchando la mentira de Simón. Gloria a Dios. Y ellos decían, los samaritanos decían, este es el gran poder de Dios, pensando que lo que él hacía a través de su hechicería, a través de su brujería, a través de su magia, era poder de Dios. Recuerden que nos hablaban de Felipe en capítulos anteriores, donde él se enriquecía porque tenía ese espíritu y ya se lo habían quitado, amén, en nombre de Jesús. Dice el versículo 12, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres, porque esto lo había preparado Dios. Dios había preparado ese pueblo, porque Dios no solamente nos quiere a nosotros los que conocemos de Él. Dios, el Espíritu Santo, Jesús dio su vida por toda la humanidad. Amén. Y Dios preparó el corazón de estas mujeres y de estos hombres y en Samaria para que escucharan a Felipe y recibieran al Señor. Gloria a Dios. Pero miren lo que dice el versículo 13. También creyó Felipe mismo. Él creyó en lo que dice la palabra, que él creyó en lo que decía. Simón creyó en lo que decía Felipe. Y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe. Y viendo las señales y los grandes milagros que hacía, estaba atónito. O sea, se sorprendía. Porque él hacía esas cosas antes, pero ya no tenía ese poder. Hermano, a veces estamos así. Muchos dicen que él creyó y se bautizó.
Entre nosotros puede haber muchos que hemos creído y nos hemos bautizado, pero todavía no nos hemos arrepentido. Amén. Vamos a seguir la lectura. Gloria al Señor. Versículo 14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que en Samaria habían recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Recuerden que los discípulos estaban en Jerusalén y le vino la noticia, por ejemplo, que nos digan, vamos a decir que tenemos un grupo, ¿verdad? Y llegó el Espíritu Santo allá a ese lugar en el 20, vamos a decir. El apóstol con los líderes deben de ir a confirmar qué está sucediendo allá. Dice que cuando los discípulos escucharon que había llegado, que allá en Samaria estaba habiendo milagros, señales, ellos formaron la comisión. Y la comisión fueron 2 de los apóstoles, Pedro y Juan, que fueran a ver qué estaba sucediendo en Samaria. Amén. Nosotros también a veces tenemos que ir a ver algún movimiento, a ver qué está sucediendo. Gloria al Señor. Los cuales, habiendo orado por ellos para que recibieran el Espíritu Santo. Cuando llegó Pedro y Juan, amén, este es una de los principios del avivamiento. Recuerden que ellos estaban orando y a través de la oración, ¿verdad? Ellos recibieron, estaban unánimes, estaban juntos, estaban reunidos, quizá estaban ayunando, pero ellos oraban. Recibieron el Espíritu Santo allá en el aposento alto, gloria a Dios. Cuando ellos llegan acá a Samaria y escuchan todo lo que está sucediendo, ven los milagros, nadie podía hacer milagros parecidos a eso. Eso que eran las señales de que Jesús estaba allí en ese lugar, gloria a Dios. Los cuales habían venido, dice que ellos oraron por los que se habían convertido para que recibieran el Espíritu Santo de Dios, porque aún no habían descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. ¿Verdad? Cuando vemos un grupo de creyentes hay que ir a observar qué está sucediendo, a ver si es de Dios o no es de Dios. Amén. Porque estamos viviendo los últimos tiempos y la palabra del Señor nos dice, ¿verdad? Aleluya, que muchas cosas van a suceder en este tiempo. Aún a sus escogidos pueden engañar, gloria a Dios. Gloria al Señor. Versículo 18. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos los apóstoles le daban el Espíritu Santo, le ofreció dinero, diciendo: dame también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo imponga las manos reciba el Espíritu Santo. Felipe había escuchado la palabra de Dios. Simón había escuchado la palabra de Dios y se había bautizado. Y dice que siempre estaba cerca de Felipe. Pero miren lo que él está pidiendo cuando ve que Pedro y Juan imponen la mano. Él quiso comprar el don que es de Dios. Aleluya. Eso quiere decir que él quería ¿qué? Él no quería a Jesucristo. Él no quería nada con el Señor. Él quería poder. Aleluya. Eso es lo que él estaba buscando. En nombre de Jesús, tenemos que tener cuidado. A veces tenemos gente a nuestros lados caminando y no sabemos qué están buscando. Eso nos lo está enseñando en esta mañana la palabra del Señor. Gloria a Dios. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Santo Dios, el don de Dios
se obtiene por un corazón que le anhele. El don de Dios se obtiene por orar. El don de Dios se obtiene por la relación con la palabra. El don de Dios se obtiene, aleluya, porque usted le ama, aleluya, a Él. Porque usted le busca. Por eso viene el don de Dios a nuestras vidas, en nombre de Jesús. Y le dijo Pedro, no tienes parte ni suerte en este asunto, en las cosas del reino. Tú no tienes parte ni suerte con nosotros, ¿verdad? Porque tu corazón no es recto delante de Dios. Ahí había discernimiento de los discípulos. Nosotras también, si estamos llenas del poder del Espíritu Santo, podemos tener discernimiento de lo que está sucediendo a nuestro alrededor en el nombre poderoso de Jesús. Y Pedro le dice, arrepiéntete pues de esta maldad. Ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de su corazón. Pedro vio cómo estaba el corazón de él. Su corazón no era recto, su corazón era malo, su corazón estaba lejos de Dios. Aleluya, él estaba buscando solamente ¿qué? Él quería volver a tener esos beneficios que él tenía antes. En el nombre poderoso de Jesús. Y mire, hermano, no seamos engañados en este tiempo tampoco. Por ahí yo a veces miro de vez en cuando, porque a mí no me gusta estar mucho en las redes, pero de vez en cuando yo miro seminario para hablado de lengua, seminario para obtener el Espíritu Santo, seminario para esto y para el otro y para el otro, y aquel que no lee puede que se inscriba allí y usted no sabe que de dónde viene eso. Porque lo de Dios, lo que Dios nos da, Dios nos dio la salvación gratis. Dios nos da el perdón gratis. Dios nos da el Espíritu Santo gratis. Nosotros no tenemos que estar pagando por nada de esas cosas. En el nombre poderoso de Jesús. Gloria a Dios. Denle un aplauso al que vive. Todo lo da gratis el Señor. Todo gratis. Gloria a Dios. Dice aquí, el 23. Porque en hiel de amargura y de prisión de maldad veo que estás. Ahí había discernimiento. Él miraba todo. A través del Espíritu Santo, el Espíritu Santo le mostraba el corazón de este hombre que estaba al lado de Felipe. ¿No? Entonces nosotros tenemos, cuando vamos al lado de nuestro pastor, nosotros tenemos que tener discernimiento. ¿Quiénes están caminando alrededor de nuestro pastor y con qué propósito? Gloria a Dios, en nombre de Jesús. Respondiendo entonces Simón dijo, como lo descubrió Pedro, él le dijo, rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Bueno, eso ya quedó de parte, ojalá que verdaderamente se haya arrepentido. Porque cuando Dios ve un corazón arrepentido, ¿cuál era el problema de Simón? Simón tenía un problema, de este mago Simón. Él tenía un problema. Él practicaba la brujería, la adivinación, la magia. Recuerden que el Dios al inicio, en la creación, creo que en el libro de Deuteronomio, Él habla que todas estas prácticas son abominación del Señor. Y todavía yo me he dado cuenta, que aún decimos cristianos y cuando tenemos algún problema, ay, yo voy a ir donde la bruja. Ay, yo voy a ir para allá. Amados y amadas, nosotros tenemos al grande, tenemos al poderoso, al que nos tiene con vida, al que nos tiene respirando. Allá es donde debemos de ir. Usted y él, háblele, saque su corazón, muéstrale qué le está pasando, dígale de su necesidad, dígale del problema de su hijo, dígale de su esposo y espere porque él va a responder. A veces nos deja esperando un tiempo para ver si somos de verdad. Porque Dios nos quiere enseñar a que seamos pacientes. Muchas veces tenemos una lucha, volvemos y caemos en la misma lucha.
porque no sabemos esperar. No queremos esperar. Y Dios, siendo Dios, no hizo todo de un solo día. Él lo hizo poco a poco. Y Él era Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros tenemos que aprender a esperar. También tenemos que aprender a dónde recurrir cuando tenemos algún problema. No es el pastor, no es la pastora, no es su mejor amigo la solución de sus problemas, no es su marido la solución de sus problemas, es el Señor el que le va a dar, el que le va a sustentar. Él es el que tiene la respuesta, aleluya. Pero como no nos metemos mucho con Dios, buscamos el amigo, buscamos la amiga, ¿verdad? Y esto no es de Dios. Dios tiene la respuesta para todas nuestras necesidades. Para todo, mi hermana, mi amada hermana. Para todo, hermano Felipe. Para todo, Raimunda. Hermano Oscar, para todo. Mi amada, para todos sus problemas. Dios tiene la respuesta, aleluya, en el nombre de Jesús. Versículo 25. Y ellos, habiendo testificado y hablando la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén. Y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. No solamente los discípulos, todo el que creía, todos nosotros creemos. Tenemos que hablar, tenemos que testificar, tenemos que meternos allá. Aleluya, allí donde había COVID, no le tenga miedo al COVID. Póngase su buena mascarilla, ore. Señor, tú vas conmigo y vaya. Aleluya. Allá está nuestro hermano esperándole. Allá hay una persona sufriendo que está esperando. Aleluya. Que alguien le lleve una buena noticia. Porque cuando escucha la televisión, todo es mala noticia. Aleluya. Todo es malo. Pero llévele la buena nueva de salvación. Háblele de ese Jesucristo resucitado. Aleluya. Hermano, porque Cristo viene y viene pronto. Amén. Tenemos que estar preparados. Y tenemos que hacer esta labor de la evangelización en el nombre de Jesús. Usted tiene ahí las redes. Yo no sabía de cuando me regalaron mi celular, yo ni lo quería. No, yo no lo quiero, que yo no sé. Amada, ahora yo lo tengo, yo le mando mensaje. No solamente a los de la iglesia. A Chiriquí, a Boca, Veragua, por todos lados yo estoy mandando el mensaje del Señor y llamando a las personas. Aleluya. Eso es lo que tenemos que hacer en este tiempo. Gloria a Dios. El COVID que está aquí, que está en todos lados, ¿quién lo permitió? Dios. Esta gente estaba siendo perseguida. Ellos estaban siendo perseguidos. Por la persecución que para ellos los discípulos lo veían como algo malo, porque nos están persiguiendo, porque nos van a matar, ya habían matado a Esteban. Pero Dios usa esas cosas para expandir. Dice que fue, mire, la palabra llegó a Judea, la palabra llegó a Samaria y la palabra está con nosotros hoy a través de ellos. Gloria a Dios, denle un aplauso al Señor. Eso lo hizo Cristo, el poder del Espíritu Santo de Dios, aleluya. Nosotros aquí tenemos escuela de ministerio, escuela de ministerio 1, escuela de ministerio 2 nivel, escuela de ministerio 3 nivel, escuela de ministerio 4 nivel, instituto bíblico. ¿Cuánto estamos llevando la palabra del Señor? Ya tenemos bastante con lo que tenemos. Ahora nos falta dar a los que no tienen. Amén. Que el Señor nos ayude a poder llevar esas buenas nuevas de salvación a otras vidas. En el nombre poderoso de Jesús.
Y tenemos que tener cuidado porque así como Simón se le paró y se interpuso, así vamos a tener también que se nos van a parar y se nos van a interponer. Pero usted no le tenga miedo en el nombre de Jesús. Recuerdo que una vez iba a testificar del Señor en el bus, porque yo recuerdo que yo decía, Señor, yo voy a salir hoy y yo no sé quién va a estar a mi lado, pero ponme un corazón que me escuche tu testimonio. Pónmelo, Padre, ahí al lado, yo no sé quién es. Y yo iba con esa oración. Y cuando me siento, hay un hombre al lado mío. Yo digo, ay Señor, bueno, este es, ya yo te pedí, aquí lo tengo al lado. Ahora ayúdame a hablar de ti. Y usted va a sentir que muchas veces se le va a interponer, pero no le tenga miedo. Y yo le digo, Señor, buenos días, ¿cómo está usted? Bien, bien, gracias. Yo le quiero contar lo que Cristo hizo en mi vida. Y el hombre me dice, cállate, mentirosa. Pero a todo el bus lo escuchó. Y se me erizaron los pelos. Amén. Me ericé. Pero cuando ese hombre se fue, yo dije, no, Señor, yo sé que hay otro que sí va a escuchar. Me bajé allá en el seguro y vi una señora muy ensacada, muy arreglada, bien arreglada, y yo la quedo mirando. Y el Espíritu Santo me dice, ella, háblale a ella. Y yo le digo, ella no me va a escuchar, pero esa señora está bien arreglada, Señor, yo no creo que me va a escuchar. Háblale. Qué lindo cuando el Espíritu Santo nos dirige. Y esperé la oportunidad que la señora se sentara y había un puesto al lado, yo me senté. Y yo le pregunté que cómo estaba, ella me dijo que muy bien. Y yo le digo, ¿puedo darle un testimonio? ¿Usted sabe qué es un testimonio? Ella me dice, no, yo no sé qué es eso. Quiero darle testimonio de lo que Dios hizo en mi vida. Y bueno, hermano, yo le di el testimonio a la señora. Cuando terminé, yo la quedé mirando, ella estaba llorando, llorando, llorando. Y ella me agarró la mano y ella me dijo, ora por mí, porque ese Cristo yo lo necesito. Y así hay mucha gente, hermano, mucha gente en nuestro trabajo, mucha gente en nuestros vecinos, mucha familia nuestra de sangre, que está esperando ese testimonio, que está esperando esa palabra de Dios. Aleluya. Dios es real, amado y amada. Dios es bueno. Lo único que tenemos que tener paciencia. Mucha paciencia. Nosotros le pedimos y queremos todo de una vez. Dios no trabaja así. A veces permite que nos pase cosas duras, como a los discípulos que lo estaban persiguiendo, para ver su fe, para ver si es verdad que avanzamos, hermano Felipe. Con todo y la escasez, con todo y la falta de empleo, con todo y que no tenemos que comer. Pero aquí estamos, dense un aplauso en el nombre poderoso de Jesús. Aquí estamos, aleluya, porque Él está aquí. El poderoso de Israel, gloria a Dios. Yo les invito, hermano, pongamos en acción nuestra fe. Estamos en el tiempo de Pentecostés. Nosotros somos pentecostales y ese Espíritu Santo, aleluya, vino a nuestra vida cuando nosotros creímos y oímos su palabra. Ahí empieza el Señor. Tenemos que empezar entonces a activar ese Espíritu Santo. ¿Y usted sabe quién es el Espíritu Santo? Yo recuerdo la última prédica que yo di aquí. El Espíritu Santo está dentro de mí. Es el mismo Cristo, aleluya. No estamos solos, no estamos solas. Él está en medio de nosotros. Solamente hay que pedirle, hermana Eva. Gloria al Señor. Dice su palabra, pedid y os dará, aleluya. Ayer conversaba con una hermana que me visitaba y gloria a Dios por aquellos que me están visitando últimamente. Y yo le decía, hermana, ella decía, ay hermana, su casa está muy bonita. Yo le decía, hermana, son 20 años de oración.
20 años yo diciéndole al Señor, Padre, toca el corazón de mi esposo, porque él se ocupa en otras cosas, pero no le pone atención a la casa. Pero yo veo que donde tú estás, las cosas prosperan. Y mi casa, nada, todo este tiempo, hermana, hasta este año, que con todo hay crisis, que con todo hay pandemia, aleluya. El hombre se ha levantado a invertir, y eso lo hace Dios, aleluya. Solo Dios lo hace, en el nombre de Jesús. Gloria al Señor. Dios es maravilloso. ¿Usted tiene alguien enfermo con COVID? No le tenga miedo. Mire, yo le he dicho al Señor, mi vida está en tus manos, Señor. Si usted me quiere llevar, prepáreme. No me voy. Yo no le tengo miedo a la muerte, hermano. La muerte solamente es un cambio de vida. Eso no duele. Lo que duele es cuando usted se pare delante del trono del Señor y Él empieza a pedir cuenta, te empieza a pasar toda tu vida en unos segundos. Eso es lo que duele. ¿Qué tú le vas a decir al Señor? Sí, yo lo hice, Padre. Sí, yo lo hice, perdóname. Aquí estoy, perdóname. Gloria a Dios. Porque dice que todos vamos a compadecer delante del trono del Señor, a dar cuenta de nuestros actos. No es cuento de la hermana Oti. Eso es palabra de Dios. Aleluya. Grandes y pequeños. Los niños también. ¿Qué están viendo? ¿Qué están oyendo? Dios lo está viendo y le va a pedir cuenta. Todos nos va a pedir cuenta. Amén. Gloria a Dios. Yo recuerdo que tuve mi mamá y mi papá y yo estaba mal con el COVID. Y cuando vi a mi papá más malito, yo le decía, Señor, haz tu voluntad. Yo lo quiero aquí conmigo. ¿Quién no quiere tener su padre acá en la tierra para verlo? Ya estaba más gordito, estaba más contento. Y yo le decía, Señor, haz tu voluntad. Mi mamá con problemas de los pulmones también estaba mala con el COVID en el otro cuarto. Y yo le decía, Dios mío, Señor, haz tu voluntad, tú sabrás. Y mi vida está en tus manos. Como en estos días el temblor, yo ni me paré a correr, a hacer nada. Yo cerré mi ojo, yo le dije, Señor, perdóname, haz tu voluntad. Porque yo pensaba que iba a caer, iba a venir una tercera sacudida. Tenemos que estar preparados, hermano, porque Cristo viene en cualquier momento. Y orábamos por mi mamá, orábamos por mi madre, orábamos por mi padre, orábamos por mí, orábamos por todos los que estaban enfermos. Y mi mamá, una señora con problemas de 48 años, de pulmones, ahí la tenemos. Ella está con nosotros. Mi papá estaba fuerte, él no tenía ningún problema más que una hernia. Pero Dios se complació y se lo llevó. Pero yo lo veía esa última semana, él le tenía miedo al hospital. Yo lo veía esa última semana que él se arrodillaba, él alzaba sus manos, él cantaba, él nos hablaba, vamos a la palabra y nos hablaba toda la mañana y todas las tardes. La palabra allí, la palabra allí. Mi papá estaba preparado, hermanos. Cuando nos dieron la noticia que papá había fallecido, ni una lágrima salió de mis ojos. Yo le dije, Señor, gracias, tú sabes por qué te lo llevaste. Tú sabes, tú eres el dador de vida. Nosotros no nos podemos poner bravos con nuestro Creador. Nuestra vida no es en este mundo, hermano mío. Nuestra vida es allá. Él vino y Él se fue y Él reina. Y fue a hacer esas moradas. Porque nos está esperando, amado. No se acostumbre a la cosa de aquí. No se acostumbre. Preparémonos para lo que está allá. Antes que escuchaba a Gisela cantando Calles de Oro y Mar de Cristal, yo me hacía que yo iba caminando por esa calle. Porque yo quiero estar allá en esas calles. Aleluya. En el nombre de Jesús. Disfrute la alabanza, la adoración, todo lo que se haga aquí, disfrútelo. Nosotros salimos y no sabemos qué va a pasar allá afuera.
No sabemos qué va a pasar mañana. Disfrutemos con nuestra familia el hoy. Hagamos la cosa de Dios hoy. Preparémonos y vivamos el hoy con una vida agradable delante de Dios. Vamos a estar poniéndonos de pie, vamos a estar orando. Denle un fuerte aplauso al Rey de Reyes.